Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa de tesis, escenario postelectoral del Poder Judicial. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. ¿Qué es la mesa de tesis? La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en unas pautas de acción. Llega a esta conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable de los temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 10 años, se han analizado 47 temas diferentes. Los elementos que lo conforman son un dossier de base con evidencias de los hechos que deben ser analizados, en este caso lo propone el ponente, una guía para el análisis, que en este caso lo aporta la herramienta Mentimeter, y un acta de tesis y de pautas de acción, que son las conclusiones del evento que se harán llegar a los registrados. Los miembros de la mesa de tesis son: preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Y tenemos como ponente al maestro Guillermo Torres Quirós, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, IMDOSOC. Es analista y comentarista político. Actualmente es coordinador de la red de comunicadores, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC, de la que fue también director, coordinador operativo de Hazte Sentir y director general del portal Saber Votar MX. También es profesor de posgrado de la Universidad Anáhuac. Le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que nos dirija el saludo y la oración inicial. Monseñor. Gracias, Muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos. Gracias, Maestro Guillermo. Que Dios lo bendiga a todos los que nos acompañan. Pues vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos ilumine esta mañana para discernir juntos este tema de la cuestión postelectoral la cuestión del Poder Judicial que acaba de suceder y que es necesario comprender también y a dónde van estos caminos. Le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos conceda los dones del Espíritu Santo para comprender, para tomar decisiones prudentes y actuar en consecuencia en la verdad y justicia. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos los dones que derramas sobre nosotros, especialmente el don de la vida, nuestro bautismo, nuestro camino en la fe y la gracia. Te pedimos hoy por nuestra nación mexicana, por el mundo entero, que nos concedas la paz y la justicia, por nuestra nación mexicana igualmente, que podamos ser más concisos y más prudentes en la paz y la justicia para todos. Y el día de hoy que nos ilumines en esta exposición, este discernimiento juntos acerca de este tema del Poder Judicial. Concédenos tu luz, tu fortaleza y tu esperanza. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Digamos, Padre nuestro que estás Estás en el en el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en la en tierra como en el el cielo. cielo. Danos hoy Hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como y también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los nos que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en la en tentación tentación, y líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Maestro Guillermo. Gracias, Marcial. Adelante, gracias. Muchas gracias, Monseñor. Le cedo la palabra al maestro Guillermo Torres Quirós para que comience su ponencia sobre el escenario postelectoral del Poder Judicial. Tienes permisos de coanfitrión, Guillermo. Gracias, Pues, gracias y antes que nada, gracias Monseñor y gracias a Norma y a Marcial por la invitación, como siempre, a participar con ustedes, a hablar de estos temas. Y bueno, voy a irme un poco, antes de irme al resultado electoral, sí tomar en cuenta algunos elementos
que hay que considerar de la propia elección. Y que son en términos generales algunos elementos que hay que considerar que son, a mi juicio, importantes para determinar un poco pues, los escenarios posteriores. Yo he insistido mucho, y vuelvo a insistirlo, en el que hoy en día pues estamos conviviendo 7 generaciones. Nunca en la historia de la humanidad habíamos convivido tantas generaciones. ¿Por qué nunca habíamos vivido tantas generaciones? Porque la esperanza de vida pues era mucho menor, de 50 años, de 45, 60 años. Hoy en día es de 75 años, siguen en crecimiento. Entonces, bueno, tenemos estas 7 generaciones que tienen características muy diversas. Tenemos la generación de los niños de la posguerra, los que nacieron entre el 30 y el 48, también llamada generación silenciosa, que es una generación poco afectiva, una generación que se les enseña mucho el tema del respeto y del tema del trabajo arduo. No eran muy cariñosos, pero su cariño se demostraba en otro tipo de formas. Luego tenemos la generación que nació entre el 49 y el 68, los baby boomers, también es una generación hoy en día de muchos son abuelos, y es una generación que le tocó también una enseñanza dura, pero también le tocó que, por ejemplo, las mujeres pudieran estar estudiando ya una carrera profesional más fácil, de que también, por desgracia, el tema del divorcio empieza a aparecer ahí de forma particular. Y luego tenemos el caso de la generación X, que son los que nacieron entre el 69 y el 80. Es la generación puente, una generación que se le enseñó mucho el tema del trabajo en equipo y el tema del liderazgo con excelencia. Pero al mismo tiempo es una generación que le ha tocado convivir con la enseñanza del pasado, y es decir, los reglazos y el coscorrón, pero al mismo tiempo pues empezó a conocer la vida digital, a tener toda esta parte. Y luego tenemos la generación millennial, los que nacieron entre el 81 y el 96, que es una generación de jóvenes adultos, una generación que tiene una característica muy particular. Cuando algo les gusta, son sumamente intensos, se convierten en especialistas de nicho, etcétera. Cuando algo no les gusta, rápidamente lo desechan. Por eso vemos muchos jóvenes adultos hoy en día que pues estudiaron 2, 3 carreras, o que no terminaron una para entrar a otra, o que cambian de trabajo fácilmente, o que se mantienen todavía, como se casan más grandes, se mantienen en casa de los papás hasta edades a veces de los 40 años, cuando se empiezan a casar y tienen al mucho un hijo. Y luego tenemos la generación Z, que es la generación que nació entre el 97 y 2010, que es lo que acabo de mencionar, pero al triple. Es decir, son más apasionados, son más digitales, y también tienen una gran creatividad. Es una generación muy creativa, la generación Z, que tiene un propio lenguaje muy particular. Son los jóvenes que están estudiando ahorita en la universidad, algunos que están siendo graduados. Entonces, también es una generación que se le facilita más, por ejemplo, el conocer otro idioma, el viajar, que era algo que a lo mejor otras generaciones no tenían por posibilidades económicas. Esa generación es una generación más viajera, es una generación que le gusta vivir experiencias. Pero también es la generación que se llama generación de cristal. Cualquier cosa les molesta, lo políticamente correcto es lo que prevalece en muchas ocasiones, y bueno, pues hemos visto el efecto de esta generación también conocida como generación mazapán, ¿no? Muy bien hechicita, pero la mueves y se deshace todo. Bueno, luego tenemos los niños de hoy en día, la generación alfa, los que nacieron entre el 2011 y 2024, algunos de ellos van a entrar a la preparatoria, ya están preparándose para entrar a la vida después de unos años, la vida universitaria. Pero también estamos hablando de los niños que están actualmente pues de un año en adelante, también se le conoce a esta generación como la generación burbuja, una generación bonita, redondita, que rápidamente se eleva, pero el sentido de frustración es muy alto y rápidamente truenan en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí estamos viendo las consecuencias de esta generación alfa, que también es muy creativa, que también es muy contestona, que tiene también sus virtudes y que tiene incluso un desarrollo de otro tipo de cosas más desarrollado, y otros más atrasado, ¿no? La psicomotricidad es más atrasada por el uso de la computadora, del teléfono, pero en otro tipo de cosas es mucho más hábil y mucho más rápido de aprendizaje que otras generaciones. Y por último, la generación beta, que son los bebés que están haciendo en ese momento. Todavía no podemos ver las características que va a tener la generación beta, pero bueno, es muy posible que sea muy parecida
en mucho sentido a la generación alfa. Bueno, ¿por qué explico este tema de las generaciones? Porque desde ahí hay que entender cómo se están acomodando las visiones del mundo hacia lo que se vislumbra después de esta elección del propio Poder Judicial. Y que esto del Poder Judicial va en conjunto también con algo que ha estado pasando con mayor intensidad a partir de la pandemia. A partir de la pandemia hemos sido testigos de algo que se le conoce como el mundo Bani o el mundo Fanny en español, que son las iniciales de las palabras frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. ¿A qué se refiere el mundo frágil? Bueno, pues a que hoy en día una pequeña cosita, un pequeño chip, una pequeñita cosita puede hacer que funcione o no una computadora, un automóvil o el sistema bancario de un país o manejar la luz. Ya pregúntale a España que tuvo su apagón hace apenas unas semanas. Todo eso, sin duda, ese mundo frágil que demuestra eso, que el ser humano está sumamente sujeto y codependiente de otras cosas. El mundo ansioso es porque la ansiedad y la depresión son las principales enfermedades de nuestros tiempos. Según estudios realizados en diversas universidades norteamericanas, hablan de que, por ejemplo, en Asia el 80% de la gente vive con algún tipo de ansiedad. Y en México no se queda atrás. Se calcula que los porcentajes de ansiedad han ido incrementándose para estar entre 40 y 50%. Es una enfermedad que genera mucho descontrol por parte de la gente, pocas ganas de participar y de hacer otras dinámicas. Luego tenemos el mundo no lineal. El mundo no lineal se refiere a este mundo en el que antes las reglas establecidas, la misma causa tenía el mismo efecto, y se ha acabado este tema con el mundo no lineal. Hoy hemos visto, por ejemplo, en materia económica, cómo estamos viendo una inflación alta, pero el peso se recuperó por una situación externa, no por una decisión que tuviera que ver con el país, sino con situaciones globales. ¿Por qué? Porque estamos todos sujetos a un tema de globalización muy alta y que, bueno, todos estamos vinculados. Y un mundo incomprensible. Es difícil a veces entender lo que está pasando. Uno puede ver cómo se puede llegar a perder el sentido común, cómo se puede hacer válido, por ejemplo, una elección en la que se utilizó abiertamente trampas al respecto. Y bueno, a esto, un ejemplo de este mundo Bani es pues cómo está actualmente la composición económica del mundo. Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia mundial, pero China está atrás pisándole los talones. Pero vemos, por ejemplo, Europa con porcentajes muy parecidos en esta dinámica, en la que estamos viendo cómo pues es una economía firme. Y por otro lado, vemos el caso de algunos países asiáticos. Ahí vemos, por ejemplo, a México también junto con Canadá. Vemos ahí la India, que está en un crecimiento importante. Bueno, eso es al 2023. ¿Qué se pronostica para el 2050? Bueno, pues que con esos efectos del mundo Bani, Estados Unidos ya no va a ser la máxima potencia, lo será China. La segunda será Estados Unidos y la tercera será India, que representará una gran economía. Y en la gráfica anterior veíamos que la economía se podía diversificar en unos 60 países, aproximadamente 60, 70 países. En lo que se vislumbra hacia el 2050 es que va a ser más reducido, van a ser unos 30 países los que van a tener una verdadera control económico, y vamos a ver que los países europeos se van a mantener muy parecidos con crecimientos leves. México no se ve mal, va a tener también su crecimiento respectivo, esto por ser un país emergente, pero claro, todo eso son pronósticos tomando en cuenta las reglas que estamos teniendo en el mundo Bani. Ahora, ¿qué ha pasado en México? Hay que entender el caso mexicano en el siglo XX. El caso mexicano en el siglo XX es que pasamos de un proceso de una revolución mexicana, un conflicto armado, que pues también podríamos decir tuvo sus distintos periodos. El último periodo, sin duda, la Guerra Cristera, pero bueno, es un proceso en el cual los ganadores, los caudillos ganadores de la revolución hacen un pacto, el pacto de la familia revolucionaria, y copiando modelos de diversas partes del mundo, entre ellos el soviético, deciden crear la figura de un partido hegemónico, en este caso el Partido Nacional Revolucionario, después el PRI, y la creación de un sistema político mexicano, con actores, digámoslo así, legales y actores ilegales, pero que le fueron dando una forma a eso. Así tuvimos durante pues prácticamente 70 años
el partido hegemónico en su momento, el PRI, que estableció ciertas leyes y ciertas dinámicas, aunque también le puso cierto rigor a su visión, con divergencias un poco en la forma de pensar y de actuar de los distintos presidentes. Y luego del 2000 al 2018 vivimos una tercera etapa en México, la etapa de la alternancia, en lo que se consolidó la partidocracia, no un solo partido, sino una serie de partidos en el poder, distribuidos con un Congreso dividido, en el que pues se tenían que jugar esas cartas. Los dos gobiernos del PAN, el de Fox y el de Calderón, y el de Enrique Peña Nieto. Y después regresamos nuevamente a una estructura de un partido hegemónico, solamente que con nuevas reglas, que es lo que estamos viendo prácticamente hoy en día. Y bueno, a esto decir, esta caricatura que tiene vigencia, es del 95, hace 30 años, pero sigue teniendo vigencia. Y nos menciona lo siguiente: México, ¿cómo entender nuestro sistema político mexicano? Bueno, pues México se rige por leyes no escritas. Leyes no escritas que sabemos que pueden ser violaciones a la propia ley. Pero teníamos leyes escritas, nadie las leía, ¿no? Pues las leyes no escritas las invalidaban en los propios hechos. Y a esto habría que decir que peor aún, mientras más mezquinas son nuestras leyes no escritas, las leyes escritas las hacen cada vez más irreales en ese sentido. Por lo tanto, las leyes escritas se volvieron listas de buenos deseos, pero no las reglas del juego político. Las reglas del juego político son las leyes no escritas. Y en las reglas no escritas del juego es quiénes son los verdaderos poderes reales en el sistema político mexicano. Cuando hablamos de eso, no quiere decir que son poderes de facto, no. Los de facto es de momento, no. Los poderes reales son los que intervienen en todo eso. ¿Qué características tienen estos poderes? No tienen temporalidad y pueden cambiar de actores, de partidos, de coyunturas. Su papel es clave para la definición de la distribución del poder, porque tienen rebanadas del pastel según ciertos elementos. Dentro de las reglas no escritas, los actores con posibilidades reales de triunfo tienen que tener la bendición de varios de estos nodos de poder y ser parte del sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, tenemos al crimen organizado, que cada vez va creciendo más, las iglesias, no solamente la iglesia católica, sino también hemos visto un crecimiento de la iglesia evangélica con influencia directa, el sector empresarial, que puede haber sector empresarial pro gobierno y antigobierno, medios de comunicación que hemos visto como algunos de ellos pues siempre han sido oficialistas, gobiernistas, pero bueno, se ha dado un nuevo fenómeno por la falta de apoyo en ese sentido. Las Fuerzas Armadas, que también han jugado un papel muy, muy importante en esta distribución del poder. Y luego tenemos dos poderes que eran parte de los nodos centrales, siguen siendo nodos, pero ya no están en el núcleo, que es el caso de la academia y el caso de los sindicatos. Por otro lado, están las redes sociales que quieren meterse a esa toma de decisión, pero todavía no se acercan. A esto yo he repetido constantemente una tesis del diputado local de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, que él hace un diagnóstico y coincidió con él de que México padece 4 tipos de cáncer. ¿Cuáles son los 4 tipos de cáncer? El cáncer profundo, la pérdida de valores, que lo hemos visto cuando se pierde el sentido de la fidelidad en la familia, cuando se pierde el sentido de la honestidad. Y bueno, también tenemos el cáncer crónico, que es la desigualdad y la propia pobreza. Como toda enfermedad crónica, si no se atiende, el enfermo se va poniendo más grave y lo vamos viendo de forma particular en algunas regiones del país. Luego tenemos el cáncer grave, que es pues la violencia y la inseguridad, que es más grave de lo que nos imaginamos en muchas ocasiones. Hoy en día tenemos un promedio de 74 asesinatos promedio en este sexenio de Claudia Sheinbaum. Hemos llegado a cifras de casi 80 con López Obrador. Es un cáncer que aniquila sin duda el tema de la violencia. Y luego tenemos el cáncer irritante, el que te genera ronchas, el que dices, híjole, ya no lo quiero tener, me lo quiero quitar rápidamente, que es la corrupción y la impunidad, el cual tiene sus propias complejidades ante esta dinámica, y eso cualquier liderazgo que sepa utilizar
parte de esta narrativa, pues va a utilizar de bandera la lucha contra la corrupción y la impunidad y va a posiblemente a ganar adeptos. Después también tenemos en otra clasificación el último México electoral, antes de esta elección del Poder Judicial, que es la elección presidencial del 2024. Ahí vemos tres Méxicos: el México de los 40 millones, que son la gente que no fue a votar. ¿Por qué no fue a votar? Por múltiples razones, por egoísmo, porque están en movimiento, es decir, no están en su lugar de la credencial de elector, porque son empleados de servicios y que no les dan permiso de ir a votar, por situaciones especiales como la pérdida de la credencial, por una enfermedad, etcétera. Y hay que decir que también pues hay un grupo importante de gente apática, principalmente generación millennial, que no le interesa ir a votar. Dicen, ¿votar para qué? Luego tenemos el México de los 36 millones, que son los que votaron por el oficialismo. Ahí podemos tener beneficiarios sociales leales, que están muy agradecidos, que tienen esa tesis que dice, los de antes robaban y no daban, los de ahora roban y por lo menos salpican. Y también los beneficiarios avergonzados, muchos que dijeron que no iban a votar por Morena, que en las encuestas decían que no sabían por quién, y que terminaron dándole ese voto. Muchos hablaban románticamente que la espiral del silencio, no, fue un grupo de gente que le daba vergüenza decir que iba a votar por Morena, pero está agradecida. ¿Por qué? Porque el apoyo al adulto mayor, al discapacitado, a la madre soltera, son ingresos extra que no tenían en el hogar. Incluso, voy a sonar muy feo lo que voy a decir, pero un adulto mayor que lo veían como un estorbo, ahora resulta que es un proveedor. Y a esto hay que decir que ha habido un empoderamiento del beneficiario social. Antes el beneficiario social recibía un recurso que estaba etiquetado y que ya sabían que se lo podía gastar. Aquí no, aquí hay la aportación del recurso y cada quien decide en qué gastarlo y cómo gastarlo. Si quiere comprar medicinas o si quiere comprar alcohol, es su decisión. A esto hay que sumar el voto duro de López Obrador y de Morena, que sin duda existe en el país, que en esta elección se ha roto el mito de que eran 15 millones, ahora quedó claro que estamos hablando de 8 millones y medio, que no es nada despreciable, es una estructura bastante leal. Y luego tenemos las estructuras oficiales, sindicatos y agrupaciones que esta vez le apostaron a todo en la elección del 24 a Morena, a diferencia del 18. Y el crimen organizado que pues es daltónico, no distingue colores, es metodista, se mete con todo mundo, pero que sin duda jugó mucho en ese bloque, en esa elección. Y por otro lado, los opositores al oficialismo, que representan 24 millones, que estamos hablando del voto por los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, los que anularon su voto, los que se apostaron por MC por el tema de la nueva política, o la movilización ciudadana, las maneras rosas y todo eso. Bueno, eso está concentrado en 24 millones, que es también una cifra no despreciable, pero bueno, es la minoría en este bloque. Aquí es donde tenemos que hacernos la nueva pregunta. ¿Qué estamos viviendo actualmente? ¿Estamos viendo una nueva época o qué estamos viendo? Bueno, desde el punto de vista político, nadie tiene duda. Claudia Sheinbaum es la continuidad del observador. Pero ahora estamos viviendo un cambio de régimen que tiene elementos particulares, entre ellos el cambio de las reglas del juego, de las reglas escritas y posiblemente también de las reglas no escritas del juego. En lo que respecta además al tema ideológico, a diferencia del observador que militó en el sistema político mexicano, que fue miembro del PRI, que estuvo en diversos movimientos antes de fundar Morena, en el PRD, por ejemplo, Sheinbaum siempre ha militado en la izquierda. Militó en el PRD, luego en Morena, pero desde líder estudiantil, pues fanática del marxismo, de muchas de esas prácticas. Por lo tanto, no es una combinación de pensamiento como sí lo es el propio López Obrador, que, bueno, la representación clara de esa visión del mundo, pues es el nombre de su hijo más chico, el apodado Chocoflán, que está estrenando novia, sino su nombre de él, su nombre real es Jesús Ernesto, Jesús por nuestro Señor Jesucristo y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Bajo esta dinámica hay que tomar en cuenta que pues, todos los últimos presidentes han realizado también reformas constitucionales, algunos muy profundas, como las de Salinas, al artículo 3, al 27, al 123 y obviamente al 130. Y otros que tuvieron que hacerlo por emergencias económicas, como el caso de Zedillo, que modificó 78 artículos de la Constitución, o Fox, que nunca tuvo una mayoría real en el Congreso y le castigaron y solamente pudo hacer 31 reformas constitucionales, entre ellas
creación de algunos órganos autónomos, como también fue en el caso de Zedillo, que también dio las facultades para un IFE en ese momento ciudadano, INE, para la conformación de otros organismos que entre ellos el Poder Judicial pudieran tener una mayor autonomía. Luego tuvimos con Calderón reforma a 110 artículos, principalmente en materia de seguridad por el tema de la guerra contra el narcotráfico. Y luego llegó el Pacto por México de Enrique Peña Nieto, en el que se hicieron reformas estructurales, la reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, una reforma electoral para cambiarle de IFE a INE. Esto se vio pues en 156 artículos reformados de la Constitución. Y luego llegamos al caso de Andrés Manuel López Obrador, que habría que dividir en dos momentos sus reformas constitucionales, las de los primeros 3 años, que fueron más que nada cosméticas y que fueron con una visión más populista, y por otro lado tuvimos las de las aproximadamente 46 modificaciones o 40 y tantas modificaciones que se hicieron en el momento en el que López Obrador gobierna el último mes de su administración, septiembre del año pasado, cuando él pues hace estas reformas, entre ellas la reforma al tema del Poder Judicial. Sheinbaum, en el poco tiempo que tiene, también ya reformó 50 artículos, entonces estamos viendo una dinámica de cambio de régimen, cambio de reglas, tanto no escritas como no escritas. Ahí habría que apuntar la cereza en el pastel de estas reformas que se han hecho en tiempos recientes, que es la reforma al Poder Judicial, que en el fondo es una reforma de política, de venganza política. López Obrador no la ha llevado bien con el Poder Judicial desde el tema, aquel famoso tema de primero de que le querían negar su candidatura a jefe de gobierno por no vivir en la Ciudad de México, sino vivir en Tabasco. Después tuvo ese otro encontronazo que fue el tema del desafuero, que terminó muy fuerte, muy rudo ahí, el tema, la relación muy tensada. Y después, pues cuando fue electa Norma Piña presidenta de la Corte en 2024, pues no es la mejor reacción que se puede llegar a tener en ese sentido. Hay un choque directo contra Norman Piña por parte del observador. Él anuncia el 5 de febrero del 2024 un paquete de reformas, que la verdad uno decía, pues no las va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque pues, no tiene mayoría calificada. Y se veía muy lejano que pudiera llegar a tener la mayoría calificada en el Congreso. A final de cuentas lo obtuvo, por varios mecanismos legales y no legales, pero lo obtuvo. Y entonces se plantea esta exposición de motivos que dice que el objetivo es transformar el Poder Judicial para hacerlo más democrático. ¿Cómo es eso que algo va a ser más democrático? Porque se va a ir a elección, transparente, cercano a la ciudadanía y libre de corrupción, nepotismo y falta de legitimidad. Y déjenme decirles aquí una cosa, en gran medida el diagnóstico es correcto. Sí tenemos un Poder Judicial corrupto, un Poder Judicial ideológico, lo hemos visto en las resoluciones sobre los temas a favor de la vida y la familia, pero no era el mecanismo para eliminarlo de esa forma. Y el argumento es, se busca que el sistema judicial tenga una mayor legitimidad democrática y sea más responsable ante la sociedad. A esto hay algunos elementos a considerar, entre ellos la presentación que les decía a ustedes en febrero del año pasado del llamado Plan C. ¿Qué era el Plan C? El observador dijo, voy por las mayorías en el Congreso. Después de una serie de acciones, utilizando la ley no aprobada por él, una ley anterior, que es una ley creada en su momento por el PRI, se le otorgaron los espacios de representación proporcional a sus aliados, y con esto logró tener una supermayoría legislativa, es decir, la mayoría calificada para reformar la Constitución. ¿Esto qué ha provocado? Pues reformas constitucionales de cambio de régimen, entre ellas la del Poder Judicial. ¿Esto qué está provocando? El fin de los contrapesos naturales que tiene todo gobierno cuando hay una autonomía entre el poder legislativo, el poder judicial, entre las distintas instituciones que están dentro del marco jurídico y no del marco jurídico. Esto, fin de contrapesos, ¿qué produce? Pues un control político total, que a esto hay que sumar la popularidad que suele tener un gobierno como el de Sheinbaum, que es de 70-80% de popularidad, que también, siendo honestos, pues es en gran medida por los programas sociales que ayudan a eso. ¿Esto qué provoca? Un poder autoritario,
Un poder autoritario que es el paso previo a una dictadura y el paso previo al totalitarismo. Un poder autoritario ya lo hemos vivido en México, lo vivimos en distintos momentos, especialmente en alguna época del PRI hegemónico. Vivimos un poder autoritario, incluso decía que éramos una dicta blanda. Bueno, pues ahora este poder autoritario, pues sí, agarra de repente ciertas acciones que nos dejan con el ojo cuadrado diciendo cómo es posible que se llegue a plantear eso, pero tiene una lógica el hacer esa parte. A esto hay que decir cómo se encuentra actualmente el panorama político nacional en torno a esta elección del Poder Judicial. Primero hay que entender que si bien el partido gobernante es Morena y gira en torno a un liderazgo como el de López Obrador, su fundador, sí hay adentro de la administración pública federal dos visiones y dos grupos, por llamarlo así. Repito, no es que quiere decir que ya hayan roto, no han roto. No quiere decir que López Obrador no tenga poder, no es cierto. Sí tiene poder, sí hay una vinculación importante, pero hay esas visiones. Entonces están los López Obradoristas que dicen, tenemos que hacer lo que nos diga López Obrador hasta que se muera o a quien él designe, pero él sigue siendo la gran figura. Y hay que gobernar como él gobernaba y hay que hacer las acciones como él las haría. Y está otro, que son los claudistas, que dicen, no, ya López Obrador le entregó el bastón de mando, de poder a Sheinbaum, ella es la presidenta, tenemos que girar en torno a lo que ella vaya marcando, vaya haciendo. A esto hay dos bloques de aliados, los aliados incómodos y los aliados cómodos. ¿Quiénes son los aliados incómodos? Pues aquellos que necesitas de ellos porque te van a dar votos, porque pues, son tus aliados electorales o porque simple y sencillamente pues has ido recolectando gente de otras fuerzas políticas que antes eran tus enemigos, entonces no son bien vistos en esa estructura de poder. Entre los aliados incómodos está, por ejemplo, el ACATEM, que es esta organización sindical de Pedro Aces, que es un personaje impresentable en mucha expresión, porque es una contradicción su forma de ser con lo que plantea Morena. Por ejemplo, el tema de la austeridad republicana. Este hombre se va a las ventas, se va en su avión, al mismo tiempo vota una elección, una reforma constitucional en el estado de los Yankees. Bueno, hace todo el señor Pedro Aces. Es un aliado incómodo. Pero también están los expriistas, que se les conoce el primor, los expanistas, que se les conoce como el pan tostado, los kiwis, que son aquellos verde ecologistas disfrazados ahora de morenos, es decir, verde por dentro, café por fuera, y los mameyos, que son los de MC que están pasándose a Morena y o que de alguna manera están de MC jugando con Morena, ¿no? Ahí podemos decir el caso de Samuel García, por ejemplo, a veces que está jugando mucho de ese lado. Y luego están los aliados cómodos. Los aliados cómodos, por ejemplo, el PT, con el que hay un pensamiento ideológico muy particular. Está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque le otorga votos a cambio de espacios. Incluso recordar que el líder del sindicato actualmente, el profesor Cepeda, el maestro Cepeda, actualmente es senador de Morena. Y así podríamos decir cómo han ido entregándose en ese sentido el sindicato. Y luego había un aliado cómodo, que aquí lo pongo con asterisco porque ya se convirtió en un aliado incómodo, quien es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre fue un aliado histórico de este sector de la izquierda radical, pero que pues algunas resoluciones no les han gustado y vieron burro, vieron burro y quisieron viejo. ¿Y esto a qué me refiero? A que empezaron a tomar protestas contra el gobierno de Sheinbaum por la decisión de la reforma al tema del ISSSTE, la tumban rápidamente, entonces ahora vamos por los sueldos y ahora vamos por más cosas, y bueno, ahora ya ganaron incluso una jubilación anterior para poder mantenerse. Y tenemos también al sector empresarial alineado. Hay una parte del sector empresarial que se ha sentido beneficiado, que está en ese propio espacio. Luego tenemos la relación con Estados Unidos, una relación hoy en día por el tema Trump muy compleja, en el que no sabemos con qué va a respondernos Trump en materia económica, política, etcétera. Ya vimos que por una situación no tanto de Trump, sino una situación pues, de la situación actual del mundo, no se pudo dar esa reunión bilateral, que yo creo que en el fondo Claudio Sheinbaum respiró porque pues, es difícil tratar esa dinámica. Y a esto, pues esta toma de la elección del Poder Judicial como un elemento fundamental. A esto hay que tomar en cuenta también
la habilidad de López Obrador para que los perdedores del proceso de las corcholatas se convirtieran en pues ganadores de premios de consolación. Y en los premios de consolación, pues les otorgó el poder, en el caso del Poder Legislativo, en el Senado a Dan Augusto López, en el caso de diputados a Ricardo Monreal. Y también al mismo tiempo algunos gobernadores en ese juego de poder. Por lo tanto, estos tres grupos son grupos que no están alineados a Claudia Sheinbaum y, cosa curiosa, se han convertido en el contrapeso natural, que no debería de serlo, del propio gobierno de Claudia Sheinbaum. Se convierten en los opositores al propio gobierno de forma muy particular, a veces de forma regional. A esto, este año está la formación de nuevos partidos políticos, posiblemente uno o dos logren cumplir los requisitos, eso a que les den la autorización es otra historia, y el crimen organizado que sigue haciendo de las suyas, que sigue penetrando por todos lados, y que en estos momentos, por desgracia, estamos viendo la tercera etapa. ¿Cuál fue la primera etapa? La etapa de contubernio, la etapa de relación entre el gobierno, le decía al crimen organizado, yo te cuido, dame mi lana, yo te dejo pasar, nada más no te metes con civiles, el crimen organizado sí, no me metes con civiles, pero llegó un momento en el que se rompió esa dinámica, porque en esta etapa de contubernio se dieron cuenta que podría provocarse una nueva etapa. Es, ¿por qué no financiamos campañas de políticos? No importa el color que sea, ya les dije que es daltónico. Entonces empiezan a apoyar campañas y a cambio piden, oye, dame la Secretaría de Obras para hacer lavado de dinero, o dame la Secretaría de Seguridad, o la Oficina de Transporte y Vialidad, hasta la Secretaría de Gobierno. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es que dicen, ya no voy a financiar, mejor me postulo yo, mejor conquisto un espacio en un partido político y me postulo yo. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita en esa tercera etapa del crimen organizado. Y por último, hablar acerca de la oposición partidista. Hablar, yo lo pongo así, están aquí todos estos, y a 10 cuadras allá a lo lejos está la oposición partidista, que está en una crisis existencial e ideológica totalmente. La Coparmex, como único organismo empresarial que está levantando una voz fuerte, y a veces lo castigan por eso. La sociedad civil, que hemos visto cómo la sociedad civil, pues de repente tienen sus momentos álgidos, sus momentos de tristeza, pero que están ahí está una parte opositora, una parte crítica que puede existir de ahí, y las iglesias, que se han metido mucho en lo suyo, está bien, pero podrían ayudar a generar mayor conciencia social. Y bueno, para hablar del tema de la reforma, decir que esta elección no es una reforma de la administración de justicia, es el primer gran error. Es como cuando Peña Nieto hizo la reforma educativa, que no era educativa, sino era administrativa, era laboral. Bueno, aquí es una reforma no de administración de justicia, porque si hubiera sido de eso, se hubiera tocado al Ministerio Público, que es con el que tiene relación directa al ciudadano, con las fiscalías de los estados y con la Fiscalía General de la República. No, lo que se hizo fue una reforma administrativa, cambiar nombres de órganos, integraciones, y esta parte de llevarlo a la elección popular. No es una elección real porque la reforma no lo fue. Yo nunca vi en la calle a alguien que pidiera esta reforma, nadie lo pidió. Ahora, hay que decir que fue una lucha intensa en Morena, era una elección de ellos, y por eso algunos llevaron votos, no llevaron votos, otros sí, otros no, es parte, digamos, ya de esta historia. Ahora, hay que decir que se dio una pelea por la presidencia de la Corte, que es el que más votado iba a recibir un premio, y en este caso la pelea estaba entre Yasmín Esquivel y Lenia Batres, pero la operación política se dio cuenta que podía haber un tercero en discordia, que pudiera generar ciertos consensos y pudiera convertirse en una figura como presidente de la Corte, como es el caso de Hugo Aguilar. Baja participación para el gasto que se hizo, el voto costó 540 y tantos pesos por persona, debido a una participación muy baja, que ahorita vamos a ver algunos porcentajes, y estamos siendo testigos del fin de la carrera del Poder Judicial, que era la única carrera de todos los tres poderes que sí había posibilidades de empezar desde abajo e ir creciendo, ir subiendo de forma particular. Y a esto, decir que pues es el fin de esa carrera y la toma del Poder Judicial en ese sentido. Otro punto a entender es que vamos a vivir una incertidumbre jurídica, porque además no se garantiza el fin de la corrupción, van a nacer nuevas corrientes en ese sentido.
Y el afectado, por desgracia, siempre será el ciudadano común, que aparte, pues no es que tenga una gran relación con los jueces, sino que los efectos de los jueces se van a ver eso en la vida cotidiana. Nada más como margen de recordatorio, esta reforma express, pues hizo que se eligieran a 9 ministros de la Corte, 2 miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Por qué no los 7? Porque 5 de ellos ayudaron en la supermayoría y entonces el premio de consolación. 15 para magistrados de salas regionales, 5 para este nuevo organismo que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos de magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Además, se llevó a cabo la elección del Poder Judicial local en 19 estados. Nuevo León no entró en ese paquete, por cierto. Bueno, a esto, ¿qué fue lo que pasó? Se hace esta reforma al vapor y dicen, pues, ¿cómo vamos a sacar tantos candidatos? Pues hagamos una convocatoria que la hace el Poder Legislativo y se quedan 3 comités. El comité legislativo, integrado por gente cercana a el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, gente cercana al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y a los gobernadores, 2 gobernadores en particular, el gobernador Durazo, Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena, y por otro lado, Rubén Rocha, que bueno, pues ha sido muy criticado por todo lo que ha pasado desde hace casi un año en el estado de Sinaloa. Por otro lado, tenemos el comité ejecutivo, donde quien llevó la mano fue Arturo Saldívar, este expresidente de la Corte, que pues se vio muy mal, como un tapete, al servicio de la 4T. Entonces, bueno, pues, él ya actualmente es funcionario del gobierno de Sheinbaum, él estuvo en el comité ejecutivo y también algunos morenos puros que pidieron ese espacio. Y por último, el comité judicial, que fue el único que no terminó el proceso de selección, se quedó a la mitad, haciendo caso a una orden de un juez y después pues desecharon esa postura del juez, pero ya era demasiado tarde. Entonces, bueno, ahí hubo gente del grupo UNAM, del grupo de abogados de la UNAM, gente de carrera del Poder Judicial toda la vida y gente de la barra mexicana de abogados. Aquí vale la pena hacer una pausa interesante en el sentido de que se dio un fenómeno muy particular, que es cuando estaba discutiéndose con todo esta reforma al Poder Judicial, habría por ahí un hueco de que posiblemente en el pleno de la Suprema Corte de Justicia podría desechar la reforma al Poder Judicial. No llegó a ese caso porque el ministro Alberto Pérez Dayán fue el que terminó traicionando al resto de sus compañeros con esta reforma. Pero digamos así, una previsión que hizo el gobierno y que hizo especialmente el legislativo. Creó algo que se llama supremacía constitucional. ¿Qué es esto? Que antes el Tribunal de Justicia, el máximo Tribunal de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, era quien decidía, quien tomaba la decisión final en ciertas leyes, en ciertos procedimientos, y ahora dice, no, esa facultad la tiene el constituyente permanente. ¿Quién es el constituyente permanente? El Poder Legislativo. Entonces creó la ley de supremacía constitucional que incluso está por encima del propio Poder Ejecutivo. Se hicieron modificaciones a la ley de amparo. Hoy en día es más difícil que una persona física, una persona moral pueda ampararse. Y, por ejemplo, si una empresa decide dejar de pagarte un servicio que te contrató, pues ellos se pueden ir bajo esa dinámica y ya la empresa no podrá hacer un uso de esa ley de amparo. Por otro lado, la prisión preventiva. Se acumularon delitos en la prisión preventiva, algunos son delitos de tipo político y otros incluso de tipo ideológico, porque, por ejemplo, hoy en día se considera como prisión preventiva oficiosa si yo hago violaciones al libre desarrollo de la personalidad. Esto es, si yo critico que un hombre que se siente atrapado, un hombre que se siente mujer atrapado en el cuerpo de un hombre, merece que se le diga mujer. Bueno, pues todo eso ya está ahora en esa forma particular. Y por otro lado, recordar que, bueno, pues se hicieron incluso unos sorteos para ver qué jueces entraban ahorita, cuáles en el 27, cuáles de los del Poder Judicial entraban en ese proceso. Algo absurdo de que en un minuto tenían que entrevistar candidatos y cosas por el estilo. Y bueno, pues esto provocó la llegada de una tómbola para la selección de los propios jueces, de los propios candidatos, perdón, a jueces y a todo.
Se entregaron a nivel federal 6 boletas, y en algunos estados, en algunos de los 19, pues fueron más boletas por el tema del poder judicial local, y en algunos casos, Durango y Veracruz hubo elecciones de ayuntamientos. Entonces ahí teníamos 6 boletas muy confusas, con nombres que tenían que ponerse el número en el color exacto, etcétera, que bueno, fue parte de ese show. Ahora, vámonos ya con los resultados del proceso electoral. La elección tuvo de casi son 100 millones de posibles electores, 99.500, 99 millones y medio, cerrémoslo en 100 millones, participaron prácticamente 13 millones. Esto de una participación del 13% aproximadamente, que es una votación sumamente baja, pero ojo, la reforma no era vinculatoria con un porcentaje de votación. Por lo tanto, pues si se cargan un voto, pues ese voto iba a entrar. Esto obviamente deja una reflexión, porque la propia autoridad electoral ha dicho que en este caso de la participación ciudadana, pues hubo prácticamente 2,5 millones de gentes que decidieron anular o no hacer su voto completo, por lo tanto fue un medio voto, un voto invalidado, porque no fue todo el paquete. Entonces, ¿esto qué provocó? Pues que realmente hayan sido 9 millones los que salieron a votar, de los cuales se calcula que aproximadamente 9 millones y medio, se calcula que 1 millón de esas personas votaron por candidatos distintos a los del propio proceso. Entonces, bueno, para eso tomarlo en cuenta, veamos aquí el tema de la participación. La media nacional, que termina en ese 13.20 más o menos al final, ya con los últimos votos, nos da que en el caso del estado con mayor participación fue Coahuila, estado gobernado por el PRI, que tuvo una participación del 24.38, muy superior a la media nacional. El tema es que había elección de poder judicial local, entonces eso provocó pues una movilización local muy importante. Y luego los otros 2 estados con mayor participación fueron Durango con 19.68 y Veracruz con 19.42. Solamente que en esos estados hubo elección de ayuntamientos, entonces eso provocó que hubiera más participación. Pero aún así, es curioso, porque en la elección de ayuntamientos en Veracruz votó el 49.80%, casi el 50% del padrón, para ayuntamientos. Y en el caso de Durango votó el 45.5% para la elección de alcaldes. Entonces, quiere decir que hubo mucha gente que votó por ayuntamientos, pero no votó para el tema de la reforma al Poder Judicial, de los jueces. Después siguen, por ejemplo, San Luis Potosí, que es gobernado por el Verde, en alianza con Morena, en los hechos, también por un tema de elección judicial local. Y después Chiapas, que es el primero que no tuvo elección de Poder Judicial local, pero que es el que tiene mayores irregularidades, más de 800 casillas con boletas sin doblar, con la misma caligrafía, una cosa tremenda. Bueno, ahí es el 16.69% la votación que se dio ahí en el caso de San Luis Potosí. Y así podríamos irnos hasta la media más o menos, que es Hidalgo. Después vienen estados donde fue menor la participación, la mayor parte de los de Morena, de oposición, hasta llegar a Guanajuato, que fue el que menos tuvo, que fue del 6.65%, y el caso de Jalisco, que fue de 7.09%. En esos estados vale la pena mencionar que no hubo elección de Poder Judicial local, lo cual estos resultados tienen una lógica particular. Aquí ya los 5 estados con mayor votación del Poder Judicial, que ya había mencionado, el caso de Coahuila, Durango, Veracruz, San Luis Potosí y el estado de Chiapas. Y en el caso de los menos votados, bueno, pues Guanajuato en primer lugar, segundo Jalisco, tercero Baja California, que siempre históricamente es el estado con menor participación. ¿Por qué? Porque mucha gente saca la credencial de ahí y se va a los Estados Unidos. Baja California Sur, que también no hubo elección de Poder Judicial local, entonces eso generó mucho desinterés. Sonora, que interesante, porque es la tierra que gobierna el señor Durazo, y que fue una votación del 9.72%. Por otro lado, eso llama la atención, que Sonora es morenista y ha estado en ese asunto. Ahora, si nos vamos por distritos electorales,
curioso, pero el distrito de Villaflores, en Chiapas, tuvo casillas donde votó más del 100% de los integrantes de la casilla. Eso hace que Villaflores, que es el distrito 10 de Chiapas, haya obtenido el 41.73% de la votación, mientras que en Bochil, que también es chiapaneco, distrito 2, también muy controlado ahí, gana el 30% de la gente vota en esa elección. Estamos hablando de 83,000 votos más 137,000 votos duros ahí en esa parte. Luego Coahuila, donde se llevan el tercer, cuarto y quinto, va lógica porque es el estado con mayor votación, 27%, 26, 25, lo que va más o menos teniendo. Ahora, los distritos con menos votación, el menos menos electores tuvo, fue La Barca, que está allá en Jalisco, donde votó el 4.42%, es decir, 15,000 personas decidieron quién iba a ser su juez. Tepatitlán de Morelos, allá en Jalisco, en segundo lugar, distrito 3, donde fue 4.56%, 364,000 en la lista nominal, 16,000 votaron, y Lagos de Moreno también en los Altos de Jalisco, donde votó el 5.79%, 18,000 personas. En Guanajuato fue el tercer y cuarto lugar. Ahí San Miguel de Allende tuvo el 5% de votación, mientras que Valle de Santiago en Guanajuato el 5.54%. Ahora, aunque aquí estamos hablando de elección del Poder Judicial, sí hay una parte del resultado de ayuntamientos de Veracruz y Durango que vale la pena analizar. Se renovaron los ayuntamientos, los 39 municipios de Durango y los 212 municipios de Veracruz. Aquí el resultado es que en el caso de Durango, 11 municipios repitió el partido y en 28 hubo alternancia. Es decir, el partido que gobernaba dejó de gobernar para que gobierne otro. En Veracruz fue 59 repitió el partido y 153 hubo alguna alternancia, algún cambio de partido. Bueno, en total, estamos hablando que con alternancia en Veracruz fueron 153 municipios. ¿Esto qué representa? Que en el 72% de los ayuntamientos hubo alternancia, ya sea de PAN a PRI, de PRI a Morena, de Morena a PAN, no importa, hubo alternancia en 72% y en 28 repitió el partido. Esto significa que para el elector, este cargo, que es el más cercano para ellos, que es el del alcalde, sí tiene algo significativo y esto podría ser una pauta interesante para pensar rumbo a lo que puede llegar a pasar en el 2027. Ahora, aquí sí podemos decir con muchísima claridad que pues sí hubo una operación que no solamente fue de los gobiernos morenistas, sino que también hubo una colaboración de gobiernos de oposición. Si no, ¿cómo se explican que Hugo Aguilar ganó en 21 estados, ganó el primer lugar en estados gobernados por la oposición, como Aguascalientes fue primer lugar, en Chihuahua fue primer lugar, en el caso de Nuevo León, por ejemplo, ahí primer lugar fue Loretta Ortiz, es el único estado donde fue primer lugar ella. Lenia Batres fue en 8 lugares, entre la Ciudad de México, por ejemplo, y Yasmín Esquivel fue en 2 estados, Querétaro y San Luis Potosí. Querétaro, otro gobernado por el PAN. Primer lugar por distrito, Hugo Aguilar ganó en 196 distritos el primer lugar, Lenia Batres 69, Yasmín Esquivel 29 y Loretta Ortiz 7, y los otros son el resto de candidatos. Por último, el acordeón, distritos donde ganaron todos los del acordeón exactamente fueron 55 distritos, y en 245 hubo, aunque sea una modificación de algún nombre. ¿Esto qué nos dio como resultado de esta elección? Bueno, que tenemos una Suprema Corte de Justicia que en materia, en términos generales, va a ser integrada por, digamos, una forma de pensamiento prácticamente general, es decir, todos con una cercanía a la 4T, a Morena, como le quieran ustedes llamar. Sin embargo, ya en los hechos vamos a ver que hay una diferencia. 3 de estos son de los ministros hombres, el caso de Irving Espinosa, que es muy cercano a la consejera jurídica Resina Godoy, Giovanni Figueroa, que es una cota de los gobernadores y al mismo tiempo una señal de amistad con la Universidad Iberoamericana, Arístides Guerrero, que fue el director el presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México,
pues son claudistas. Y además, Hugo Aguilar, que era más cercano o se le vincula más cercanía con López Obrador, resulta que recibió el apoyo en las últimas 2 semanas de forma muy intensa por parte de la presidencia. Esto fue lo que lo terminó catapultando a la presidencia de la Corte. Por lo tanto, él también podríamos meterlo en este paquete. Ahora, en el paquete del observadorista, obviamente, las 3 ministras en funciones que repiten aparte de las 3, Lenia Batres, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, sí queda claro que pues son los observadoristas, se quedan ahí. Y también quien es, y repiten el cargo, y también quien es observadorista muy fuerte es Estela Ríos, quien fuera la consejera jurídica precisamente del observador cuando fue presidente. Por lo tanto, hay una, en la novena integrante, no es que sea independiente, no es que piense distinto, no, es más neutra. Ella, Sayrene Herrerías, es gente de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, y ha jugado tanto con Sheinbaum como con López Obrador. Entonces, podríamos ver un escenario en el que Yasmín Esquivel rompa, por ejemplo, con el bloque del López Obrador y se suma al otro bloque, y a lo mejor la neutra vota con Claudia, y a lo mejor Claudia va ganando votaciones. Pero ojo, hay un tribunal de disciplina judicial que sanciona la vida interna del Poder Judicial, entre ellos a los jueces, y ha quedado un poco al aire, que también puede ser a la propia Suprema Corte de Justicia, que tiene un dominio de 5 integrantes, de 4 de ellos muy cercanos al observador. Celia Maya, que fue funcionaria del observador en la Conagua, que fue candidata a la gobernatura de Querétaro, al Senado, etcétera. Celia Maya, ella sí queda claro que es del observador. Bernardo Bates, que fue el procurador de justicia del observador cuando fue jefe de gobierno. Rufino León, que fue subsecretario de movilidad con López Obrador, uno de los responsables de las famosas replacamientos que se dieron en el sexenio del observador. Y Verónica Ejibes, que actualmente, al igual que Celia Maya y Bernardo Bates, es miembro del Consejo de la Judicatura Federal, que desapareció y que es parte de lo que se transforma al Tribunal de Disciplina Judicial. Solamente Indira Isabel García de Colima, ella es la figura de Sheinbaum. Entonces pues vemos que ese organismo, el organismo de Tribunal de Disciplina Judicial, pues es más López Obradorista que Sheinbaum, y eso también puede ser parte para la nivelación del poder. Las grandes preguntas que tenemos que hacernos ahorita, ¿ahora qué sigue? Bueno, el 1 de septiembre toman posesión los nuevos ministros de la Corte y los demás jueces. Ojo, vamos a ser testigos de un momento en el que va a haber un proceso de aprendizaje con 2 años, con la experiencia de carrera del Poder Judicial. ¿Por qué? Recordar que no se fueron todos los jueces y magistrados, sino que la mitad se quedó y la mitad va a ser electa en el 27, junto a los 5 miembros de la sala superior que no fueron electos en esta ocasión. Bueno, pues a la gente le puede tocar un juez con experiencia, un juez sin experiencia, pero vamos a ver un momento de aprendizaje. No vamos a ver ya la catástrofe en 2 minutos, no. Esto va a ser como la humedad, se va a ir penetrando en todas las estructuras. ¿Qué es lo que les toca resolver de forma inmediata? Validar las reformas secundarias del Poder Judicial de la Federación y de otras leyes que sin duda van a caber ahí, como la reforma en materia de inteligencia, la de materia de seguridad y la de órganos autónomos. Y aquí la gran pregunta, ¿y los otros los ciudadanos qué? Bueno, nosotros los ciudadanos que en este caso, pues igual, los efectos, como les decía, los vamos a ver en ese medio a largo plazo. Ahora aquí uno de los problemas que vamos a vivir es que vamos a ver a jueces cuya interpretación, ya lo hemos visto con los ministros, que tenían a veces una interpretación jurídico-ideológica. Aquí vamos a ver jueces con un enfoque político. Si hay una situación de, digamos, de presión política, lo más seguro es que los jueces resuelvan bajo esa dinámica. Pero para desgracia de todo el mundo, la relación directa del ciudadano con la justicia va a seguir siendo el Ministerio Público y las fiscalías de los estados. En otras palabras, la mayor parte de los ciudadanos, un 99% de los ciudadanos, nunca en su vida tendrán una relación directa con un juez o magistrado. Pero las resoluciones tendrán afectaciones en su vida cotidiana. No te lo voy a explicar eso por qué. Y recordar que uno de los puntos más sensibles es el tema de la impunidad. La impunidad, que en 2024 fue del 96.4%.
Tan solo en el Estado de México, para que nos demos una idea, que es el estado con mayor población del país, por eso lo pongo, por cada juez y magistrado que labora en el sistema judicial, existen 10,600 casos pendientes de resolución. A esto, cuando yo les digo en qué afecta de fondo las resoluciones de justicia y ahora con una interpretación política, a que se puede llegar a afectar de fondo, por ejemplo, a la vida humana, como ya ha pasado con el tema del aborto, como puede estar pasando con el tema de eutanasia o con el tema de infancias trans. Por otro lado, va a haber resoluciones que cambien, hagan un cambio cultural, principalmente en el enfoque de familia y valores. El reconocimiento de la poligamia, que ya lo hizo la Corte, los baños unisex, que están ahí parados el tema, uniones entre personas del mismo sexo, que también ya lo hicieron, maternidad surrogada o renta de úteros, que es esclavismo moderno, que está en ese proceso, y la libertad religiosa. Pero también vamos a ver que en sus resoluciones pueden beneficiar a grupos de interés. Entre ellos, no solamente grupos de interés económico, sino el crimen organizado. Que además, el crimen organizado pues, tuvo la capacidad de meter jueces propios, liberación de criminales y operaciones ilícitas. Eso es lo que puede llegar a pasar en esa afectación en ese sentido. Y por otro lado, la impunidad ante grandes delitos. El tema del despojo, estamos viendo lo que está pasando con la propuesta del tema del Infonavit, abuso en temas de patria potestad, que es una de las partes que más dañan, en las herencias, no resolver delitos de alto impacto. Eso es lo que quieren, quitarse ese problema para tener un tema de operación más de tipo ideológico. Bueno, ahí queda claro en ese sentido. Mis conclusiones acerca de lo que sigue en este panorama de post-reforma al Poder Judicial. Primero hay que sensibilizar a los demás. Sí tenemos que hacer un proceso de sensibilización muy particular. Principalmente hacerles ver a muchos que a diferencia del pasado, ahora sí tenemos un mapa de los jueces y ahora sí estamos obligados a hacer un mayor cabildeo y acercarnos a los jueces y a sensibilizarlos, pero sí estar ahí presentes. El segundo es la participación, que es uno de los eslabones más débiles que tenemos como sociedad en general. La participación nos puede hacer mucho más fuertes. Hay que lograr motivación, hay que lograr proyectos objetivos que motiven, que hagan esa dinámica. Y por último, generar comunidad. Eso es lo más importante. Hemos perdido el sentido de identidad de comunidad y creo sin lugar a dudas que tenemos que recuperarlo para enfrentarnos a estas dinámicas, a los berrinches que se pueden llegar a dar por parte de la clase política o de otro tipo de actores. Pero sí hay que generar comunidad e identidad como elementos fundamentales a todo esto. Por lo tanto, yo de esta manera estaría concluyendo, quedando abierto para cualquier duda o comentario. Muchas Muchas gracias, gracias. Guillermo. Gracias por esta excelente ponencia. Eh, Obviamente suscita muchas reflexiones, comentarios, dudas, etcétera. Igual que en otras ocasiones, vamos a dar un espacio para dudas y comentarios. Si se sugiere que las anoten en el chat, ya ahí hay varias, si las quieres ir viendo, ahí las pueden ir dejando para que sean más fácil administrarlas. Si quieres tú mismo, Guillermo, irlas atendiendo y Uh-huh. respondiendo desde ahí. Sí, entiendo, ahí está Claudia, que también trae la mano levantada, entonces puso pregunta escrita y pregunta hablada. Si quieres, la escuchamos para que... Adelante, Claudia. Sí, buenos días a todos. Maestro Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Monseñor, como siempre, estar encantada de estar con ustedes. Bueno, maestro Guillermo, como lo escribí en el chat general, primero que nada, muchas gracias por darnos una información detallada y objetiva. Definitivamente, yo soy abogada de formación constitucionalista y me queda Uh-huh. muy claro, ¿verdad?, que esta pseudo reforma judicial estuvo revestida de nulidad desde su origen. Porque preguntar, ¿verdad?, que lo que el pueblo quiere a 1,000 personas supuestamente a mano alzada y con eso aprobarla, definitivamente eso carece de validez jurídica en todos los sentidos, como usted bien lo señaló.
Después, dentro de los comentarios que usted estaba haciendo, justamente estos últimos, lo que es más importante de todas las malreformas judiciales y constitucionales que se han hecho es la suspensión de la figura jurídica del acto reclamado. Eso Ujú. nos deja completamente desarmados a los ciudadanos. Hágase la reforma constitucional o legislativa en cualquier ley secundaria que se haga. Si no es posible proceder a las instancias adecuadas, que en este caso sería la Suprema Corte de Justicia, la cual está revestida de nulidad precisamente por lo que usted ha señalado, y además se suspende la figura jurídica del acto reclamado, estamos completamente en estado de indefensión desde el punto de vista jurídico, que usted lo conoce bien. Entonces, pues quisiera yo saber cuál es su opinión y qué podemos hacer. O sea, podemos tener muchas ideas y todo, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Gracias. Sí, gracias. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, con esta derogación de la suspensión del acto reclamado, pues prácticamente está eliminándose el espíritu de la ley de amparo. Y del amparo en el sentido de que recordar que la función de la suspensión del acto reclamado hacía pues temporalmente parar, por ejemplo, una obra que estaba dañando, se amparaba a un grupo de ciudadanos ante una obra, la elimina. Se quedaba temporalmente fuera y después se resolvía y demás. Aquí, al eliminar eso, pues está eliminando el espíritu del amparo y del funcionamiento del propio amparo. Por lo tanto, podríamos decir que esta aportación jurídica que hizo la justicia mexicana del amparo, pues va prácticamente a desaparecer conforme va avanzando el tiempo, y principalmente pensando en algunos avances que se habían logrado, que también había habido repercusiones por algunos amparos colectivos que se habían dado en lo particular. Pero bueno, se puede revertir, sí, todo tema de ley puede ser revertido, no está escrito en piedra. Sin embargo, pues se necesitan varios procesos, entre los procesos, pues una mayoría legislativa que logre o empujar una reforma constitucional para poder echar para atrás la reforma. ¿Es posible? Claro que es posible. Es a largo plazo, no es tan sencillo. Habría que, de alguna manera, pues, cambiar a los actores políticos que actualmente están en el ejercicio del poder, cosa que se puede llegar a dar sin mayor asunto, o cosa que puede tardar mucho en darse. Pero sí queda ahí como muy plasmado, con mucha claridad, que sí el ciudadano, pues tenemos que ir preparando y formándonos con distintas estrategias para precisamente cómo ir de alguna manera, pues acostumbrándonos a esta nueva dinámica. Yo decía que hay 2 años, va a haber 2 años de aprendizaje en ese asunto. Entonces, sí hay que, de alguna manera, tener muy bien mapeado en qué campo se puede llegar a tener, empujar para esos jueces que todavía algunos se van a mantener. Muy difícil por el caso de la Suprema Corte de Justicia, pero ojalá ahora sí que las guerras internas sean las que provoquen esa división dentro de la propia Suprema Corte de Justicia. Y sí creo que tenemos que reforzar la formación cívica. Sé que con participación lo hace de forma cotidiana, pero hay que reforzar ese asunto, hay que meterle mayor precisión. Y yo hablaba de las generaciones, porque hay que saberle llegar a cada generación bajo esa dinámica, bajo ese estilo. Eh, Hoy en día la verdad es que no nos sorprenden muchas cosas, pero si tuviéramos mayor formación cívica, pues sí nos espantaría la eliminación de algunas libertades que están teniendo. Por ejemplo, ahora esta promoción de la ley contra el ciberacoso en Puebla, que la han llamado la ley censura, pues es una situación violatoria del artículo 6 de la Constitución al 100%. Hay interpretación, y ya ha habido interpretaciones, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico electoral. Apenas hace unos días, sancionaron a una ciudadana, una usuaria de redes sociales, por haber insinuado que la esposa del actual presidente de la mesa directiva de diputados, Sergio Gutiérrez Luna, le habían regalado una diputación. Y la sala regional y luego la sala superior del Tribunal Electoral resolvió para que se le tengan que indemnizar en ese sentido a quienes resultaron dañados
por este asunto, es decir, por el diputado y por la esposa. O el caso de Laida Sansores, donde está haciendo una aplicación a rajatabla utilizando a una jueza para castigar a un periodista por hacer críticas a veces muy burlonas, muy toscas contra Laida Sansores, pero que pues utilizó el poder del Estado pues para que no solamente tenga que pagar 2 millones, sino tiene que, si no las paga, le van a quitar su casa, además de que no va a poder ejercer el periodismo. Entonces, bueno, todo este tipo de elementos, sin duda, la ciudadanía puede ir moviendo, ir dándole el encuadre. Y hay que escoger mucho las batallas en este proceso que se llevará a cabo los siguientes 2 años de ese proceso de aprendizaje. Espero haya resuelto un poco la duda. Sí, sí, maestro Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues, Si tú quieres ir tomando el resto sí, ¿existe alguna posibilidad de establecer nulo este proceso? A ver, habría uno muy remoto, que lo veo casi imposible. A ver, ahorita la elección va al Tribunal Electoral. Ya sabemos cómo va a votar el Tribunal Electoral, no va a ser sorpresa. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral actual ha jugado 3 votos duros a favor de todo lo que le diga el gobierno, uno que es medio indeciso y uno que es el único que se ha mostrado en contra. Eh, Como premio de consolación, a esto les dejaron estar 2 años más ahí en su cargo. Y sin duda, pues por esa extensión de tiempo, pues lo más seguro es que vayan a ratificar, a pesar de que hay que decir que el Consejo General del INE, que no tiene como responsabilidad validar la elección, solamente contar los votos y decir cómo queda el resultado. Bueno, y entregar la constancia. Hay que recordar que en la semana la votación quedó 6-5. 6 dijeron sí, denle sus constancias, y 5 dijeron no. 5 dijeron esta elección tendría que anularse porque estuvo llena de irregularidades, entre ellas el tema del acordeón y más. Al final ganó el 6-5. Sin embargo, me da risa porque ahora, el día de ayer que hubo sesión, se paró el tema de la sesión porque estaban discutiendo, ahora quieren algunos de estos consejeros lavarse la cara de los que votaron a favor de aprobar la elección. Y dice, no, bueno, es que cumplen la ley, entonces si no tienen los 8 de calificación, pues los tienes que eliminar de ser jueces. Y algunos decían, no, es que el 7.9 sube a 8, y bueno, se generó toda una polémica. No creo que se vaya así al Tribunal Electoral. Ahora, existe una posibilidad muy remota de que pudiera irse el tema por ser un interesado la Suprema Corte de Justicia. Yo lo dudo que vaya a pasar eso, pero existe esa posibilidad. Ahora, si se va a esa posibilidad, la verdad, ya vimos que en la Suprema Corte de Justicia se logró el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, el cual él, pues, de alguna manera le dio la validez a la reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, existe esa posibilidad muy difícil. Yo dudo que vaya a hacerse. Ahora, lo que sí creo y que va a ser un efecto es que van a tener que hacer una reforma oral para hacer más sensata esta elección, y quitémosle otra cosa, por una acción práctica, por el propio bien de la autoridad electoral. No es porque, imagínense ustedes, viene la elección del 27. En el 27 se van a elegir 16 gobernadores, entre ellos Nuevo León. Se van a renovar congresos de 31 estados. Se va a renovar ayuntamientos en 30 estados. Y aparte se va a elegir la mitad de los magistrados, la mitad de los jueces y el poder judicial local en los 3 estados que hacen falta. Algunos de los estados lo quieren adelantar, no sé, es el caso de Nuevo León, no sé si lo vayan a lograr hacer o no, pero el tema es de que las votaciones de la elección popular tradicional versus las votaciones del Poder Judicial va a ser una locura, y va a terminar pasando como en Veracruz y Durango, instalación de doble casilla en lugares a veces distintos, en los que el resultado fue un claro rechazo para no votar y participar. Entonces, bueno, eso ante esa posibilidad. Y luego dice, justamente en ese sentido, bueno, la misma clave, dice, propuestas legislativas y su eventual aprobación para favorecer sus intereses en detrimento de los ciudadanos. Pues sí, puede haber propuestas legislativas que yo creo que pueden algunas buscar algo de sensatez, incluso para hacerse la vida más fácil a ir, un poco por ahí. Luego, ¿qué influencia tiene Estados Unidos ahora en el proceso, en el escenario postelectoral? Interesante, porque Estados Unidos, pues ahorita yo lo mencionaba, tiene un papel predominante ahorita por la forma de ser de Trump y por la forma en la que se ha ido vinculando todo.
Yo creo que en el TEMEX iban a poner, en la regulación del TEMEX el próximo año, se iban a poner ciertas condiciones, no porque sean unos amantes de la democracia los norteamericanos, sino porque pues, siempre quieren sacarle ventaja económica y política a lo suyo, y es normal. Entonces, si ellos ven muy afectada el tema de la reforma, sí van a obligar ciertas circunstancias. Hay que recordar que una cosa que, ¿por qué no desaparecieron los órganos autónomos y solamente se les quitó la autonomía y pasaron a la estructura del gobierno federal? Porque en el TEMEX se menciona un instituto de telecomunicaciones, un instituto de competencia económica, entonces no los quieren eliminar por eso. Sí les dan su naturaleza, pero no los eliminan porque si los hubieran eliminado, entraban en desacato a el TEMEC, o puedan entrar en desacato. Entonces, lo que vimos fue pues este juego que están haciendo y posiblemente se pidan algunos requerimientos, pero siempre y cuando les influya y sea importante para ellos. Ahora sí hay que tomar en cuenta que Trump debe estar agradecido con el gobierno mexicano por dos cosas. Primero, porque disminuyó el flujo migratorio en un 93% en cuestión de meses, porque la gente no está yendo a los Estados Unidos, o si está yendo, lo está haciendo de forma muy, muy clandestina, pero no lo está haciendo en términos generales. Y ¿cómo se llama? La segunda, el segundo tema que debe de agradecer es el tema del consumo del fentanilo, que ha bajado un 60% del 20 de enero a la fecha, que ha sido gracias a México y a los decomisos de Estados Unidos ahí. Pues bueno, eso para esa pregunta. Y luego la otra dice, en esta reforma quedó la figura de los jueces sin rostro, si así fue, ¿en qué consiste? No se implementó los jueces sin rostro, esa es una figura creada en el modelo colombiano, cuando empezó pues tratar de ponerle orden al tema de la violencia muy fuerte del crimen organizado, entonces se crearon esas figuras para que no supieran quién era el juez que sentenciaba a cierto actor, a cierto capo, y no lo asesinara, porque lo que pasaba es que los declaraban culpables y los asesinaban. Entonces se creó esta figura de juez sin rostro para ciertos delitos, especialmente delitos que corriera en peligro la vida de alguien. Decidió no hacerse eso, pero es de los temas que posiblemente en un futuro no muy lejano se vayan a implementar, porque esa es una exigencia en muchos sentidos. Luego la otra pregunta, ¿la OEA tendrá algún poder apoyo para ese asunto? No, desde el punto de vista jurídico no tiene más que pues, la recomendación, ¿no? Darles el coscorrón, pero sí hay que decir que el proyecto de observación el proyecto de observación presentado por la OEA, pues lo que termina diciendo es, pues, recomendamos a ningún país de la región hacer la estupidez que hizo el gobierno mexicano de elegir a sus jueces. Es lo que termina diciendo la resolución de la OEA, que no es tanto contra la soberanía de México, como dijo Sheinbaum, sino en realidad fue más hacia ese punto. Y bueno, pues no tiene alguna dinámica de toma de decisión, pero sí de influencia y de antecedente que creo que va a quedar ahí marcado. ¿Considera que la visión de la nueva Suprema Corte de Justicia será a favor del Poder Ejecutivo, a favor de Morena? Sí, totalmente a favor de Morena, pero con esa diferencia que les decía. Se van a repartir entre si es una cosa que le convenga al observador o que le convenga a la propia Claudia Sheinbaum. Y luego dice, interesante reflexión sobre las batallas que debemos elegir. ¿Cuál sería un criterio adecuado para elegirlas? Yo insisto, esa es una opinión muy personal, que las batallas se deben de seleccionar tomando en cuenta la dinámica local. Estamos regresando a la etapa en la que lo que puede cambiar viene de abajo hacia arriba, es decir, lo local puede transformar y modificar. Por lo tanto, yo sí creo que la estrategia debe de irse hacia el local. Por ejemplo, si todavía no hay elección del Poder Judicial local, pues estar atentos al procedimiento del mismo, tratar de cabildear e informarse sobre el tema de los jueces, tratar de influir, no acercarse solamente hasta la hora de los trancazos, sino desde antes ir generando esa vinculación, ese tema de relación, otras en las que también haya margen de maniobra. Hay que irse también ganando aliados importantes, a lo mejor hay aliados que no son 100% afines en muchas cosas, pero que puede haber temas de coincidencia. Entonces, todo eso es lo que debería de irse trabajando, de irse haciendo de forma particular en esta reflexión sobre las batallas que efectivamente nosotros tenemos que ir eligiendo. Por ejemplo, a lo mejor en algunos lugares se podrá hacer litigio estratégico, en otros lugares se podrán hacer buenas campañas de formación cívica, todo va a depender sin duda de distintas circunstancias.
Ya son todas las Sí, preguntas. muy bien. De acuerdo, vamos a pasar ahora a la parte del análisis. Vamos a pasar a la parte del análisis. Voy a poner en el chat una liga una, de Mentimeter para que puedan entrar. En esa liga de Mentimeter vamos a hacer nuestro análisis. Déjenme ver, ya está abierto. Sí, ya pueden entrar. También para los que van a usar Mentimeter desde su celular, voy a poner por un par de segundos, por unos segundos, un QR en pantalla. Entonces, los que van a hacer esta dinámica a través del celular, pues utilicen el QR que estoy poniendo ahorita en pantalla. Sí, los que van a entrar desde la misma laptop o computadora, utilicen el link que puse en el chat de este Zoom. Lo voy a dejar unos segundos más, nada más para que puedan entrar los que vayan a entrar a través del celular. También pueden entrar escribiendo menti.com y poniendo el código 4164-6183. Eso aparece en la parte de arriba de la página que estoy mostrando ahora. ¿Ven? Dice join@menti.com. Use vote code 4164-6183. Entonces ahí también es otra forma de entrar. Bueno, ahora sí nos vamos a comenzar el análisis. ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Nulidad, fraude, farsa, confusión, reclamo, impotencia, control político. Jueces por popularidad, dictadura, ignorancia, confusión, robo total. Bien, unos segundos más. Voy a pasar a la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Se pueden dar varias respuestas.
Control de Estado por el partido, abuso de autoridad, cultura individualista, falta de información real y clara, un partido que controla pero que está dividido, paso a una dictadura, abuso y control de los ciudadanos, compra de votos, excelente exposición, objetivo de los problemas delicados, sin ofensa, con claridad, sin embargo queda claro el oficialismo entrometido, la mayoría somos espectadores, enojo y frustración, fin de la democracia. Candidatos narcos, pasividad de la ciudadanía, 2 años de desestabilización en la justicia debido al aprendizaje en la aplicación de la reforma. Fin de la República, debilitamiento de la impartición de justicia, consolidación de un régimen de partido, nula participación de la oposición, participación ciudadana muy limitada. Falta de conciencia, cohesión social y participación. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Falta de integridad. Los ciudadanos hemos olvidado que las autoridades están para servir al bien común. Estamos dejando crecer a un monstruo enemigo que será difícil de tener. Poder que empieza a ser más autoritario que democrático. Falta de entendimiento del poder judicial. Control de mecanismos de democracia por medio de becas y programas sociales. Falso argumento de cambio en la impartición de justicia, cuando el nepotismo, la corrupción y demás problemas en el Poder Judicial no se verán resueltos en la reforma, sino de otra manera. Gran desconfianza para el abuso de poder y la manipulación, falta de claridad de individualidad, la capacidad del oficialismo, que avanza con la mentira, el engaño y los obsequios, la ignorancia rampante. La ciudadanía indiferente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Tres palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó. Esperanza, concientización social, compromiso, formación, observación, formación cívica, informarnos, esperanza, participar, forma- información verificada, movilizarnos, formar, información de la verdad, organización, siguiente pregunta. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Enseñar al pueblo la doctrina social de la Iglesia. Mayor compromiso social y ciudadano. Los candados que están poniendo para poder aportar criterios sin que sean sancionados. Ser líderes creíbles y participar con valentía. No resignarnos. Exigir rendición de cuentas, ya que los candidatos fueron electos por voto ciudadano, tomar conciencia y participar. Las autoridades han sido designadas para servir a los ciudadanos del bien y el fin último del Estado, el bien común, observar y participar, no dejarse manipular. Muy bien. Dar seguimiento constante al tema, no perderlo de foco, invitar a los demás a hacerlo. Responsabilidad social, incluso como ciudadanos católicos, ya que algunos consideran que no es lo que nos corresponde. Bien. Siguiente lámina. Perdón, saber elegir batallas y alianzas, generar conciencia en todas las generaciones. Hay más respuestas, voy a dejar más tiempo. Exigir responsabilidad por parte de las autoridades. Unirnos a iniciativas ciudadanas para exigir un desempeño eficiente. Muy bien. Oración. Siguiente pregunta. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Es una sola respuesta por participante.
compromiso activo, compromiso, ser constantes en la participación ciudadana y rechazar la indiferencia. Una otra, fidelidad a la Iglesia y la dignidad humana. Monitoreo y movilización ciudadana para exigir rendición de cuentas, esperanza y observación. Estar bien informados, formados y ser conscientes de nuestra responsabilidad de ayudar al bien de todos, ser buenos ciudadanos y cristianos. Tener un sentido crítico constante ante los fenómenos políticos que acontecen en México y despertar a los demás a la conciencia. Muy bien. Crear alianzas para presionar al gobierno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Actuar, no quedarnos pasivos, organizarnos en reuniones presenciales ni virtuales, jornadas de doctrina social, acciones de toma de conciencia y participación, unirnos, vincularnos y servir siempre y cuando estemos bien informados, enfatizar con respeto a las inconsistencias y mentiras que desean implementar para beneficios de los que insisten en mantener el poder, hacer alianzas, bien, seguir el tema, monitoreo de lo que se vaya realizando en el Poder Judicial, informar a la ciudadanía sobre el impacto que esto tiene en su vida y en sus familias, elegir un líder que sea creíble, participar o involucrarnos en alguna manera, llamar a la ciudadanía a exigir todos los poderes una buena ejecución. Bien, ¿alguna más? Monitoreo y exigir rendición de cuentas, participar en la dimensión de fe y compromiso social de la SEM, tratar de mantener la esperanza con oración y participación. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia?
Acompañamiento verdadero, acción social, formar en doctrina social de la Iglesia, excelente. Compromiso activo, compromiso, llamar a participar. Oración por nuestro México, ser sal de la tierra, civismo. Unos segundos más. Muy bien. Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. ¿Alguna respuesta más? Bien. Le dejo la palabra a Monseñor Juan Armando para que nos dirija un mensaje final y la oración de despedida. Gracias, Marcial. Gracias al maestro Guillermo nuevamente por esta exposición, por este compartir que nos abre un poco los ojos, un poco más los ojos, ¿verdad? Y comprender este mundo, Bani, ¿verdad? Y Buca en el que vivimos y que necesitamos comprender, ¿verdad? Creo yo que en todo este esfuerzo que se hace en estas mesas de tesis, con la ayuda de todos, con participación de todos los ponentes y ustedes que nos acompañan, vamos sumando a la comprensión del mundo en el que vivimos, que verdaderamente así, Bridget, ¿verdad? Es frágil, pero al mismo tiempo tiene sus grandes poderes fácticos y que necesitamos comprender. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Marcial. Gracias con participación. Hagamos nuestra oración final y pedimos al Señor que nos siga iluminando y fortaleciendo. Empecemos juntos el Ave María. Digamos, Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo. bendita eres entre Eres entre todas las todas las mujeres mujeres, y y bendito es bendito el es el fruto de fruto de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros los pecadores pecadores, ahora ahora y y en la y hora en la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Jesús, José y María, os Os doy doy el el corazón. corazón. Corazón y el alma mía, El Señor esté con ustedes. Y y con con vuestro vuestro espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades y los acompañe siempre. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Muchas Hasta luego a gracias. todos.